voy a enseñar cómo hacer rápidamente un problema de ondas electromagnéticas. Imaginemos que estamos en el examen y nos ponen este problema. Dice, una onda electromagnética que se propaga en el vacío tiene una frecuencia de 100 MHz. 100 MHz equivale a 100 por 10 a la 6 Hz. Entonces ya tengo un dato, tengo la frecuencia. Si tengo la frecuencia, ¿qué tengo? La frecuencia angular omega, que ya la puedo calcular. Omega es 2pi por la frecuencia. Así que por lo tanto omega me dará 200 por 10 a la 6 por pi. Y esto será en radianes por segundo. Como vemos, en los resultados se supone que lo que multiplica el tiempo siempre es la frecuencia angular. Aquí que pusieron 10 a la menos 6, un disparate. Vale, bueno, este resultado ya está mal, pero no importa, sigamos para adelante. Bien, otra cosa importante. Casi siempre nos van a preguntar la longitud de onda y la dirección de propagación de la onda. Voy a centrarme en esto que es muy importante. Yo tengo la ecuación del campo y el vector campo magnético, que depende de z y de t, veo que viene acompañado del versor I. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo elijo en t igual 0 para z igual 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría que el campo es 10 a la menos 8 por coseno de 0 radián, que es 1. O sea que me da 10 a la menos 8 y vamos a anotarlo. En t igual 0, si elijo el punto z igual 0, que será aquí el origen, entonces el campo magnético en el punto z0 instante 0 vale 1 por 10 a la menos 8 Tesla I. Pero mejor dicho, voy a poner primero el versor I y ahora la unidad T. Por lo tanto, ese vector yo lo puedo dibujar. Imaginando que yo le sacara una foto, entre comillas, a la onda que describe el campo magnético en t igual 0, yo voy a representar en t igual 0, en el punto z igual 0, cuánto vale el campo, que este es el valor que tiene. Y le voy a poner b sub 0, que es el valor máximo. Ahora bien, ¿en qué dirección se propaga la onda? Es súper fácil saber eso, porque aquí aparece el número de onda. La variable que aparezca al lado, si es z, me está diciendo que la dirección de propagación es la del eje z. Si apareciera en lugar de z la x, la dirección de propagación es el eje x. Y si apareciera la y, la dirección de propagación es el eje y. Entonces ya tengo la dirección de propagación de la onda. Es el eje z. Vale, pero según las zetas positivas o las zetas negativas. ¿Hacia dónde avanza la onda? ¿Cuál es el sentido de propagación? Para eso me fijo en el signo. Si el signo es negativo, la onda avanza hacia las zetas positivas. Si el signo fuera positivo, la onda avanza hacia las zetas negativas. Por tanto, repito, signo negativo, la onda avanza hacia la z positiva. Entonces voy a dibujar esa velocidad de propagación, que no es otra que la velocidad de la luz. Aquí hemos puesto la velocidad de propagación. Bien, ahora, ya tenemos la velocidad de propagación, me piden la longitud de onda. Bueno, esto es muy fácil calcularlo. Veamos lo siguiente. El número de onda acá, que no lo tengo, sabemos que se define como 2pi dividido la longitud de onda. De aquí voy a despejar la longitud de onda. Me queda 2pi dividido k. Por otro lado, omega, que en este caso sí lo tenemos, es 2pi sobre periodo, y de aquí voy a despejar el periodo, que es 2pi sobre omega. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la velocidad de propagación de la luz, en definitiva, es una velocidad constante, o sea, que la voy a calcular dividiendo el desplazamiento entre el tiempo correspondiente a ese desplazamiento,
Si yo tomo como tiempo el período de la onda, en un período la onda se desplaza a una distancia igual a su longitud de onda. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es, en lugar de lambda, pongo esta expresión y en lugar del período voy a poner esta fracción. Entonces me queda 2pi sobre k dividido 2pi sobre omega. Para dividir dos fracciones, dejo la que está en el numerador y multiplico por el inverso de la que está en el denominador. Simplifico y esto me queda omega sobre k. Entonces, es muy importante recordar que la velocidad de propagación de una onda siempre se puede calcular de esta forma, es decir, la frecuencia angular dividido el número de onda. Me piden la longitud de onda. La longitud de onda está aquí, necesito k. Como conozco la velocidad de la luz y tengo la frecuencia angular omega, puedo calcular k. Simplemente despejo, k me queda omega sobre c y eso me dará k me da 2,1 metros y luego lambda 2pi sobre k me da 3 metros. Entonces la parte A ya está resuelta. Ahora tenemos que calcular el vector campo eléctrico, que será una función también del eje z y del tiempo. Sabemos que tanto el campo magnético como la velocidad de propagación como el campo eléctrico son perpendiculares entre sí. El tema es saber si el campo eléctrico apunta en la dirección del I positivo o el I negativo. Lo que estoy seguro es que el campo eléctrico en este punto será máximo y estará en la dirección del eje Y, pero no sé si es para el I positivo o el I negativo. Para esto empleamos la regla de la mano derecha sabiendo lo siguiente. Si nosotros transportamos el vector campo eléctrico con los dedos de la mano, transportamos el campo eléctrico el menor ángulo hacia el campo magnético, el pulgar extendido nos tiene que indicar exactamente la dirección en la cual avanza la onda, que a su vez es la dirección y el sentido del vector de Poynting. Entonces, si yo dibujo justamente el campo eléctrico, vamos a dibujarlo así, hacia abajo, vamos a llamarle E sub 0, si lo dibujo hacia abajo y empleo la regla de la mano derecha llevando este vector hacia B, el pulgar extendido, perpendicular al plano que forman ambos vectores, evidentemente me va a dar el vector velocidad de la luz. Así que ya sé no solo la dirección, sino que sé el sentido en el cual apunta el campo eléctrico en ese punto en el instante t igual 0. La función que describa el campo eléctrico tendrá esta forma. El vector campo eléctrico será función de z y del tiempo tendrá un valor máximo. Será una función coseno, al igual que el campo magnético. El número de onda es exactamente el mismo. Aquí va multiplicado por z también, por supuesto, menos omega, que vale 200 por 10 a la 6 pi multiplicado por el tiempo. Y este vector tendrá que ir acompañado de un versor que indique en la dirección paralela al eje en el cual se encuentra este vector, que es la del eje Y. Y el eje Y nosotros lo identificamos con el versor J. Por eso ponemos J. Ahora bien, vamos a una cosa. Cuando el tiempo vale 0 en z igual 0, el campo ¿cuánto vale? Menos E sub 0. Pero necesito calcular este valor. Entonces, para calcular el valor del campo, es muy importante esta expresión. La velocidad de la luz es el cociente entre el campo eléctrico máximo y el campo magnético máximo. Por lo tanto, el campo eléctrico máximo será C por B sub 0. Entonces, esto me dará lo siguiente. 3 por 10 a la 8 multiplicado por B sub 0, que vale 1 por 10 a la menos 8. Simplificamos y esto me da 3 volt por metro. Así que en definitiva la expresión para el campo eléctrico será la siguiente. Menos
porque apunta inicialmente en el sentido de las y negativas, menos 3 por el coseno de 2,1 por z, menos 200 pi por 10 a la 6 por t j. Aquí le he puesto la unidad vol por metro. El campo eléctrico lo medimos en vol por metro. Bien, vamos a calcular ahora en la parte C el vector de Poynting. El vector de Poynting se denomina con la letra S y es muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético en ese orden, porque el producto vectorial no es conmutativo, y dividirlo entre la permeabilidad magnética del medio, que en este caso, si es aire o vacío, será mu sub 0. Si fuera una onda en otro medio, tendrían que especificarme la permeabilidad magnética de ese medio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, para hacer este producto vectorial, yo sugiero simplemente sustituir el campo por su expresión, el campo eléctrico, y el campo magnético por su expresión. Y eso nos quedará todo esto dividido 4pi por 10 a la menos 7, que es la constante de permitividad o de permeabilidad en el vacío. Primero hacemos las cuentas. Menos 3 por 10 a la menos 8 dividido 4pi por 10 a la menos 7 me da esto. Y luego coseno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo me va a quedar coseno cuadrado de ese ángulo, kz menos omega t. Y luego me queda el producto vectorial de J por I, que lo voy a escribir así, J producto vectorial I. Para resolver ese producto vectorial es muy sencillo. Yo dibujo el versor I en la dirección de X, J en la dirección de K y y K en la dirección de Z. Vale, entonces, por ejemplo, si yo tuviera que hacer I por J me da K. Si me muevo en sentido antihorario, digamos, I por J me da K, J por K me da I, K por I me da J. Pero si me muevo en sentido horario, me da el vector opuesto, es decir, que J por I me da menos K. Es lo que voy a poner aquí, menos K. Y ahora, menos por menos es más. Por lo tanto, el vector de Poynting me dará 23,8 por 10 a la menos 3 por el coseno cuadrado de K por Z. Habría que sustituir K por su valor y omega por su valor, por supuesto, al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por el versor o vector unitario K. Y nos queda listo el vector de Poynting poniendo las unidades que vatios por metro cuadrado. Así que el vector de Poynting, que lo puedo dibujar, es un vector que apunta en el sentido en el cual se propaga la onda y es algo así como si fuera el vector que indica hacia dónde avanza la potencia de la onda, porque en sí indica la densidad de la potencia, es decir, la potencia por cada metro cuadrado de área de superficie, transversal a la dirección de propagación de la onda. Ahora nos queda calcular la intensidad de la onda. Para calcular la intensidad de propagación de la onda es el valor máximo del campo eléctrico por el valor máximo del campo magnético dividido 2 por mu sub 0. Todo eso nos da 0,012 vatios por metro cuadrado. Veamos que la unidad de la intensidad y la unidad del vector de Poynting es exactamente la misma. Bueno, espero que se haya entendido y si no me pueden dejar los comentarios las dudas que les pueda haber surgido. Muchas gracias.